Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución que le brinda servicio al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y luchar con esa enfermedad con carencia económica, señores, es agravar el espíritu mismo de lucha contra esa enfermedad, porque uno se siente abatido. Una enfermedad costosa, indiscutiblemente. Y este tipo de instituciones lo que buscan es hacer menos grave por lo menos la lucha contra esa enfermedad que es tan exigente y tan agresiva. Hay que apoyar a las personalidades que están al frente de estas instituciones sin fines de lucro, todo con una espontaneidad y un ancho ánimo propio de su formación cristiana. Vamos a apoyarle. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión, arrimar esfuerzo, ayuda a los salesianos que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, tenemos los precios. Sigue el cacao descendiendo. Ay, qué pena. Bueno, está en $5,151. Está ahí, o sea, casi igual que ayer. El precio de la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York o en la bolsa de Nueva York. El petróleo, 58.56. Ahí. Muy por debajo de 60, está a un precio bajo. Pero aquí el petróleo, si sube a $80, es que le llama la atención a las autoridades. Pero ese petróleo a 58 no le llama la atención, por lo menos para aliviar el precio. O sea, tenemos largo periodo, señores, con el petróleo por debajo de lo que estimó el gobierno que era necesario mantener ese precio estable, fijo, porque los precios eran tan altos que no podíamos pagar. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a subsidiar. Señores, pero de eso hace años. Ya el petróleo está en precio, pero eso es mucho tiempo que yo tengo anunciando el petróleo entre 60, 62, 58, 59. Pero el gobierno mantiene esa gasolina casi a 300 billetes, como se dice, la gasolina prima. Y la gasolina normal también, por unos montos altísimos, y el diésel, todo. Entonces, ¿por qué esas cosas no vuelven al sistema de si sube, sube y si baja, baja? Porque la verdad que
tenemos bastante tiempo que el gobierno, esas son las cosas de cuando se gobierna sin pensar en la población. El gobierno tiene que tener cuidado porque es que así no se puede. No se puede indexar porque afecta al fisco. Pero ¿y entonces ¿para qué hacemos la ley? Entonces, ¿dónde está el legislar para el bienestar? Y se gobierna para no aceptar lo que se legisla. Y entonces, eso no está bien. Se legisla y hay que gobernar respetando la legislación, porque si no andamos muy mal. Y estos asuntos de los combustibles, eso no está bien. Si el gobierno tiene sus déficits, que corrija sus déficits con su control de sus gastos. Pero si las cosas tienen que funcionar como se legisló, como está contemplado en la ley, vamos a respetar la ley. ¿Cómo era que decía el César? Si es para reinar, se respeta la justicia. De lo contrario, no. La justicia hay que respetarla. Solo para reinar, decía él, no era necesario. De lo contrario, hay que respetar la justicia. Porque el emperador, el César, era el Dios vivo, el Dios terrestre. Si la justicia de violarse, se hará para reinar. Por lo contrario, hay que respetarla. Eso era Julio César, pero eso era un Dios vivo. Pero aquí tenemos que respetarnos, señores, porque la verdad que eso se ve mal, porque es verdad, el petróleo tiene por mucho tiempo en esos niveles de precios y el gobierno se mantiene vendiendo los combustibles como si el petróleo estuviera a 125 pesos el galón, a 125 dólares, ¿cómo se llama? El barril. Eso no anda bien. Esas cosas se van sumando y en esas marchas que viene el domingo comienzan a sonar esas cosas y comienzan a hablarle de los precios a la gente y los gobiernos tienen que... Entonces después viene el rezongue, como dice. Entonces se molestan, les recuerdan esas cosas a los demás. Entonces viene la relativización. Los otros lo hacían igual. Pero el problema entonces, ¿para qué lo elegimos? Si es para que nos arreglen la vida. No es para que ni la compliquen ni nos la pongan como fue ayer. Porque entonces, por eso es que el cambio se dice, avanzamos, pero de reversa. Así no sirve. No se puede. Hay que corregir los entuertos. El café 379,90. Ha bajado. 21 dólares. De 400 que ha estado ahí. 21 dólares. Eso no es bueno, pero hay que respetarlo porque eso es un mercado trapecial. El cacao, ya dijimos, 5.151. El oro, 4.196,30. El dólar, 62,74. La venta, 63,15. El euro, 73,50. Y Dios mío, transferencia 73,50. Bueno, así es que están esas monedas duras, como se dice. El dólar canadiense, 44,4901. Compra de divisas convertibles. Franco suizo, 77,8040. Bolívar venezolano, 0.26. Euro 72,64. Libra esterlina 82,6403. Yen japonés 0.4013. Corona noruega 6,1176. Libra escocesa 82,6403. Corona sueca 6,5682. Derecho especial de giro, que esa es la moneda del Fondo Monetario, una suerte de dólar del Fondo Monetario, 85,2485. Esas monedas son las que se llaman monedas duras, que corren en Occidente con mucha
velocidad y con firmeza, porque son monedas creíbles, son monedas duras, repito. Bueno, la moneda de China también es una moneda fuerte, pero por aquí la que conocemos es la americana, la moneda del dólar americano. Bien, entonces, señores, la verdad que los comunistas reclamando derechos eso es el cinismo puro. Ahora los venezolanos, esos delincuentes del señor Diosdado Cabello, delincuente, porque eso es una banda que dirige a Venezuela con carácter delincuencial. Venezuela quebrada, un país rico que ha utilizado más de 900, bueno, yo creo que habrá que hablar de trillones, será o billones de dólares. Se ha manejado en esa economía, señores, petrolera. Todos los países petroleros están relativamente bien. Los del Golfo, todos esos países árabes, petroleros, andan muy ricos. Rusia mismo se mantiene sobre la base de vender petróleo y otros hidrocarburos. Esa economía rusa en guerra. Entonces, Venezuela, que no está en guerra con nadie, esta gente ha manejado una fortuna inconmensurable que daba para desarrollar todos los llanos orientales de Venezuela y haber hecho de Venezuela una verdadera potencia agrícola, porque los llanos, repito, con los llanos orientales era suficiente. Ahora quieren también que le den el Esequibo, para nada, porque no van a hacer nada, porque esos dirigentes no hacen, es quebrar los países. Entonces, los venezolanos, como todos los comunistas, usted busca a Kim Jong-un, ese exige derechos y respeto a los derechos humanos, pero él irrespeta todo. Es una dinastía roja allí, desde su abuelo, su padre y él. Y seguirán los demás, sus hijos también. Usted busca el castrato siempre buscando que respeten los derechos de Cuba. Pero Cuba no respeta a nadie, invadía todas las universidades de América Latina, fomentaba guerrillas, fomentaba guerras, fomentaba terrorismo y mandaba excursiones militares por África, por Asia y por doquiera. Ahí estaban los cubanos en ese internacionalismo, iban a Chile, que armaron hasta el presidente de Chile y todo. Todo era exigir, pero exigir los derechos. Pero ellos violándolo todo en Cuba, presos, fusilamientos, torturas, exilio, hambre, y hoy tienen a Cuba quebrada. Muy bien. Ahora se le dice a República Dominicana y al presidente Abinader, ese es un vasallo. Esos son los rituales vasalláticos, ese lacayismo a que se lo exige el imperio norteamericano. Yo creo que el presidente Abinader no actúa, diríamos, negando nuestra soberanía ni nada de eso cuando se le da apoyo a Estados Unidos para luchar con un mal que nos afecta a nosotros también. Porque el narcotráfico afecta, si nosotros criticamos al PRM por su narco cercanía o su narco acogida, es porque el narco es malo. Es decir, República Dominicana ha sido víctima de eso. Cuando hace años Marino Vinicio Castillo señaló que habían 300.000 jóvenes consumiendo droga. Aquí el editorialista más importante de este país, que era don Rafael Herrera, que en paz descanse. Don Rafael Herrera se alarmó y dijo que Vincho estaba fabulando, que eso era un alarmismo de Vincho. Que eso no podía ser, que cómo es posible que ese tremendismo de Vincho saliera anunciando esa barbaridad. Hoy todo el país entero está lleno de droga y de consumidores de droga, campos y ciudades. Y vayan a los campos para que le digan la gente de los campos,
Mire, aquí consume droga todo el mundo, hasta los viejos consumen la droga aquí. Eso es lo primero que le dicen. No hay un campo, repito, por remoto que sea, que no haya drogas en el país. Ahora, ¿eso es sano? Eso no es sano. República Dominicana también es víctima de ese narcotráfico. ¿Por qué? Porque muchos de los traficantes lo que hacen es que cobran en naturaleza para venderla aquí. Entonces no puede ser sano que usted coja droga y la venda en el mercado local, porque eso, el que la consume sabe que va a terminar muy mal. Entonces el narcotráfico es un mal que nos afecta a nosotros. Si Estados Unidos está luchando contra ese mal y nosotros estamos en las coordenadas de ese tráfico ilegal de droga y continuamente República Dominicana recibe un bombardeo de droga para ser tramitada a los Estados Unidos y al mismo tiempo negociada aquí una parte de ella, lo que pagan por el servicio. Entonces, que República Dominicana colabore en eso, eso no es lacayismo, no es vasallático, pienso yo. Por eso el presidente Abinader sí facilita la base aérea de San Isidro, que siempre ha sido una base que le ha dado servicio a los Estados Unidos de Norteamérica en época del nacionalista de Balaguer, porque ¿quién era aquí más nacionalista y el carácter nacional, quién lo podía defender más que Joaquín Balaguer? Incluso Trujillo era un nacionalista, confeso también, y ponía sus restricciones, pero San Isidro siempre ha sido una base que le ha brindado apoyo a los Estados Unidos de Norteamérica. No nos vamos a poner locos, primero. Aquí hubo una base de los Estados Unidos en era de Trujillo, siendo Trujillo muy nacionalista, que funcionaba en Sabana de la Mar, una base de los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos tiene bases en Grecia, tiene bases en España, y todos esos países son más que nosotros, desde el punto de vista de la importancia geopolítica y económica. Vamos a estar claros. Inglaterra tiene bases norteamericanas, Noruega tiene bases norteamericanas. Alemania tiene la base más grande americana que hay en Europa, la de Ramstein. Kosovo tiene bases. Hay bases, hasta en Bakú había una base, yo no sé si la habrán quitado allá en Azerbaiyán, qué sé yo, por ahí. Estados Unidos tiene bases en Japón, que es una potencia económica. En Corea del Sur tiene bases y tiene militares establecidos allí. Tiene base en el Pacífico Sur. Y tiene base en África, tiene bases en Pedro García, que es como que se llama Pedro García, no me acuerdo, la islita esa que le tienen alquilada a Gran Bretaña y que maneja el Índico ahí. Es decir, Estados Unidos tiene 587 bases repartidas en el mundo entero. En Gibraltar, en España hay como 3 más, por lo quiera tiene Estados Unidos bases militares. En Colombia tiene base, Ecuador no sé, yo creo que ahora pedían, pero se perdió el plebiscito. Entonces, que aquí se le dé apoyo logístico a los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico, eso no está mal. Incluso, para mí, luchar contra un dictador y una banda delincuencial, traficante de droga como la que hay en Venezuela, y no porque lo diga Trump y su gobierno, sino porque eso es viejo ahí, y eso lo han declarado todos esos narcos que han extraditado a Estados Unidos. ¿O de dónde que viene la droga del Chapo? ¿De dónde venía la droga de México? Viene de ahí, de Colombia y de todos esos lados, y de Venezuela, y todo ahí es que está el tráfico. Y de Perú y Ecuador, toda esa Suramérica, productora de coca. Porque no es México el productor de coca. Entonces, Estados Unidos tiene eso muy bien definido. ¿Quiénes son el cartel de los soles? Por tanto, ¿por qué tenemos que...? No hay que alarmarse por eso. Repito, Balaguer aquí, y yo digo que la muerte no ha podido enterrar a Balaguer, e incluso ni a Trujillo, porque esa base de San Isidro, Trujillo fortaleció esa base cuando su disputa con Venezuela, precisamente con Rómulo Betancourt, y tenía una de las fuerzas aéreas más poderosas del área, era la de Dominicana, para luchar contra Venezuela, y Rómulo Betancourt, que era su enemigo número 1 de Trujillo.
Entonces, Balaguer, que fue un celoso, con pruebas de lo que es el carácter nacional, porque Balaguer le dijo que no a Bill Clinton. ¿Con qué? Con campamentos de haitianos. Muy bien. Balaguer enfrentó a Bill Clinton y perdió 2 años. Juan Bosch enfrentó a la CIA aquí, que metió unos campamentos aquí para luchar contra Duvalier. Y a Juan Bosch no se le dijo nada. Y Bosch entendió que eso fue una falta de respeto al país y a su soberanía. O a él, a su presidencia también. Y fue derrocado. Porque él protestó esa situación. Entonces, República Dominicana tiene experiencia muy claras, muy vivas de lo que es la intervención norteamericana y todo eso. Eso lo sabemos. Ahora, Joaquín Balaguer, celoso con la soberanía en cuanto a establecer aquellos campamentos haitianos. Sin embargo, en el gobierno de Balaguer se permitió el radar de Pedernales. Ahí hubo un radar instalado para el control del narcotráfico. Es decir, eso fue una cesión también. Y Balaguer, ¿quién le podía cuestionar el nacionalismo? Creo que eso no es vasallático por parte del presidente Abinader, que le brinde un apoyo logístico a los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. Que coincida con ese régimen que también gobierna Venezuela, está bien. Para luchar contra un partisano hay que usar el método de los partisanos, decía Napoleón. Y yo creo que hay una máxima latina de contra un corsario, corsario y medio. Corsair et din. Yo creo que es así. O medi. Es decir, corsair y medi, en latín. Para un corsario, corsario y medio. Para la lucha contra un partisano, usar sus mismos métodos contra los partisanos. Eso era Napoleón. Entonces, Estados Unidos está luchando contra una dictadura, primero, impuesta allí, robándose elecciones, pero no solamente en el plano político, vamos a decir, sino en el plano del narcotráfico, de la ilicitud, de las drogas, condenable y un mal definido en Naciones Unidas como un mal de la humanidad. Entonces Estados Unidos no es ilegal que Estados Unidos utilice facilidades que pueda brindar República Dominicana, que además es uno de sus socios más confiables del área del Caribe, porque ¿quién le puede negar eso? Que República Dominicana es un amigo de los Estados Unidos. Ahora, una acción vasallática de República Dominicana fue enviar los soldados a Irak cuando eso no era una necesidad, y Estados Unidos no necesitaba que nosotros mandáramos 600 soldados allí. Pero el régimen local, vasallático y lacayo, se prestó a esa indignidad, que incluso hay que darle crédito. Cuando estaba vivo se le daba y post-mortem a don Hugo Tolentino Díaz, que en paz descanse, porque fue un objetor de conciencia de esa participación dominicana en forma vasallática, repito, y él era el canciller de la República y puso un voto de objeción, un objetor de conciencia, y renunció al cargo. Hay que decir eso. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, España pide respetar los derechos internacionales de Venezuela. España tiene fuerza moral para hacer eso, indiscutiblemente. Porque ese país, España, es un país que se da a respetar. Yo decía aquí en esta semana que España, por ejemplo, en Kosovo no aprobó la creación de Kosovo como un país independiente, porque se estaba aceptando un golpe de soberanía a Serbia, que es el dueño de esos terrenos históricos para toda la vida de Serbia, esos terrenos de Kosovo. Pero resulta que ahí se asentó una minoría étnica albanesa, entonces reclamó derechos, siglos después reclamó derechos, y las potencias se prestaron a brindarle apoyo a esa iniquidad, ese abuso contra Serbia. Entonces se creó eso ahí, pero España no apoyó eso, porque España dijo, yo no voy a apoyar el secesionismo de Serbia cuando nosotros estamos luchando precisamente a lo interno contra el secesionismo catalán o el secesionismo vasco. Tenía razón y hay que ser coherente. Y España ha sido coherente. Que España pida que se respeten los derechos internacionales de Venezuela, muy bien. Ahora, que Venezuela pide que se respeten, que República Dominicana no sirva para eso. No. Critica a RD por autorizar hacer uso de 2 aeropuertos. Y ellos le dan su país, se lo brindaron a Rusia y a los iraníes y a Hezbollah y a chinos. Le han dado todas las materias primas chinas a cambio de que lo protejan. Y le dé aire a esos pulmones secos ya vacíos que tiene Venezuela, empobrecida por estos delincuentes. Entonces, a República Dominicana que no sea vasallo de los Estados Unidos. Y ellos, fue como Fidel Castro y su Cuba. No queremos el imperialismo norteamericano aquí, muy bien. Excelente Fidel, para caer en el imperialismo ruso, peor. Negador, hambriento, paupérrimo, que la pobreza fue lo que trajo. La insurgencia, los tiros y la pobreza a su país. ¿Qué ha ganado Cuba? Cuba ganaba más siendo amiga del imperio norteamericano que del imperio ruso. Claro, el castrato no se hubiera eternizado en el poder como está ahí con 66 años, 67 años, quién sabe, y lo que le falta. No se hubieran eternizado ahí porque el aire democrático lo sacaba del poder. Pero parece que las dictaduras comunistas son agradables y las malas son las dictaduras de derecha. Vamos a llamarle así. Ay, Dios mío, qué mundo este. Ahora, don Luis Abinader, así como hemos defendido que no es vasallático ni es lacayismo brindarle ese apoyo a Estados Unidos para luchar contra un enemigo de todos, que es el narcotráfico. República Dominicana tiene también que arrimar su hombro a la lucha. Magnífico, porque nosotros somos afectados también. Excelente. Ahora, repito, eso que no se confunda con esto. Estados Unidos terminará el TPS que protege a haitianos. El TPS es la protección temporal, el estatus de protección temporal.
que se le brinda a los haitianos. Se estima que en Estados Unidos hay unos 350,000 o medio millón de haitianos en esas condiciones. Ahora, lo que no queremos es que el gobierno dominicano se preste a aceptar esos asentamientos aquí, porque eso sí es verdad que nos afecta la soberanía a nosotros en un daño irreparable, porque nosotros no podemos permitir que el país se nos pierda su territorio, se pierda su identidad y su soberanía. Si Estados Unidos le pide a Luis Abinader que le permita asentamiento de haitianos, dígale que no, presidente, usted tiene que actuar como Balaguer, porque Balaguer perdió 2 años aquí, diciéndole no a Bill Clinton, pero se necesita carácter, el sentido nacional y el carácter nacional hay que defenderlo. Entonces el gobierno que pise claro. Y ahí sí es verdad que no cabe ese ritual vasallático, porque sí ahí vamos a tener que acusarlo al gobierno que aceptare eso de ritual vasallático o el lacayismo oficial. Entonces, lo que tenemos que estar vigilantes al Instituto Duartiano, que se ha revelado también contra que Estados Unidos use a San Isidro y a las Américas para abastecerse o establecer aviones allí y salir y vigilar, etcétera, etcétera. Cuando es un mal, repito, que nos afecta a todos. Pero los haitianos no tienen su país, que vayan a defender su país. Allá es que ellos tienen que ir, no aquí. Entonces Estados Unidos no se puede desprender de un problema migratorio por los haitianos para venir a creárnoslo a nosotros. Entonces ahí sí tiene que estar el gobierno firme y no ser lacayo, ni vasallo tampoco del imperio, como decía Fidel Castro. Entonces, o este delincuente de Venezuela, el Diosdado este. Entonces hay que tener cuidado con esto. Al presidente Abinader que esté claro que Balaguer aceptaba el radar de Pedernales. Vamos a estar claros. Y Balaguer aceptaba, incluso Balaguer, aquí, a raíz de cuando los Trujillos se querían quedar aquí, después de muerto el dictador, le mostró los barcos americanos a los remanentes del Trujillato. Miren lo que hay ahí enfrente. Miren para allá, para el horizonte marino, para que se den cuenta que lo que están ahí son barcos norteamericanos que exigen que ustedes se vayan. Entonces, Balaguer era nacionalista, pero sabía que esas fuerzas iban en bien de quién, de nosotros, porque cuando Venezuela apoyaba una invasión para República Dominicana o de Cuba venía una invasión, ahí estaban felices los venezolanos y los cubanos. Fidel Castro ahí sí podía intervenir en República Dominicana. Pero nosotros lo veíamos bien, porque era luchando contra un mal que nosotros teníamos que salir de él no hay métodos ilegales para salir de un mal como era Trujillo. Entonces no podíamos negar que Cuba se prestara a ayudarnos. Ahora, cuando Cuba quiso derrocar a Balaguer, Fidel Castro se dio cuenta que eso no era bien. ¿Por qué? Porque estaba derrocando un régimen que estaba aquí legal, legitimado. Y Fidel Castro se lo dijo al propio Francis Camaño: no te puedo mandar para allá, te vas a perder. Pero él sabía que no podía atacar a Balaguer aquí. Y de hecho, cuando vino a Santo Domingo, a la casa que fue donde Balaguer, a sentarse y a hablar y a reírse con Balaguer. ¿Quién? Fidel Castro. ¿Por qué no fue donde Narciso? Y el Chávez también lo hacía igual. Los dos líderes, los dos comandantes vestidos de verde olivo venían donde Balaguer también. Incluso no iban vestidos de verde olivo, iban vestidos a traje con Balaguer. Es decir, tiene sus momentos. Cuando es un dictador el que se va a atacar, bien, porque repito, si a Venezuela, si hay un dictador en Venezuela como lo que hay ahí, se va a atacar aquello, no que nadie se sienta mal, los comunistas, porque siempre son cínicos e hipócritas. Porque cuando era, repito, cuando era para derrocar a Trujillo, bienvenida a la invasión y bienvenido al apoyo. En este caso vamos a derrocar aquello, porque también es malo para América Latina, un mal ejemplo.
pero no se pueden violar los derechos de los pueblos. Eso no es más que una salida bobalicona o hipócrita para tratar de confundir y tratar de salvarse de una situación que saben que están amenazados, porque esa es la realidad. Pero esto es distinto, el TPS, cuidado con eso, presidente. Y usted tiene un canciller ahí que es pro-haitiano, y un vicecanciller pro-haitiano, y todo un colectivo pro-haitiano, y este país tiene un gobierno pro-haitiano. Cuidado con eso. Bien, entonces, vamos a seguir. Parece que los diputados del PRM, sí señores, hay un diputado ahí por Puerto Plata, ¿y qué es lo que le pasa a esa gente? Ese hombre tiene mucho tiempo luchando con eso, un diputado de Santiago, reclamando unos terrenos en Puerto Plata, en Villa Isabela, no sé, por ahí. Y eso, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que la ley, o cómo, la justicia no funciona, la justicia de tierra aquí en este país. ¿Cómo el asunto? Ese hombre alega que es dueño de unos terrenos playeros, porque esos son los terrenos que más amigos tienen, esos terrenos de la playa, porque es que los pagan en dólares. Entonces el diputado está reclamando unos terrenos ahí, pero la comunidad, y hay una serie de gente ahí que repudian aquello, pero la justicia, eso tiene años. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa con la jurisdicción de tierra ahí? Que no define eso claro. ¿Quiénes son los dueños? ¿O es que este señor ha hecho un negocio raro ahí, se ha querido que se ha permitido algunos derechos que no son reales y son derechos burlando a otros? Tienen que aclararse esas cosas, porque al PRM está que no sale de una. Y esto, yo me reí viendo, porque uno se ríe, pero es, yo digo muchas veces, risible por no decir frustratorio. Viendo cómo el caso Paliza, que no va a salir del ámbito político mientras tanto, porque al Paliza ser apaleado, como se dice, por la opinión pública, redes y todo, entonces han salido algunos de sus compañeros de partido a defender la posición de Paliza en el sentido de que todos somos, e incluso que no todos somos iguales. O sea, que ellos se diferencian de los demás en ser buenos. Porque usted puede ser diferenciado con los demás siendo malo también. Miren, nosotros no somos como ustedes, pero nosotros somos los malos y ustedes son los buenos. También así se diferencian. Pero en este caso, no. Nosotros somos los buenos y los otros son los malos, pero resulta que quienes están actuando como mal son ustedes, que están evidenciados, que están en vida simbiótica con el narco. La narcopolítica está presente en el PRM. Muy bien, esos dirigentes quieren relativizar el asunto, hemos dicho, y quieren generalizar el caso, y cuando van a un medio de comunicación, ¿qué es lo que dicen? Bueno, es verdad, hay que arreglar este país, los partidos políticos están infiltrados, no pueden seguir con esa protección al narco, ese anidamiento que tiene el narco en los partidos políticos, eso hay que eliminarlo. Es decir, todos están iguales, e incluso nosotros no somos iguales. Y eso es como si fuera escupir a los demás. Y además evidencia que hay una falta de lógica. ¿Cómo es posible que si los demás partidos están infiltrados por el narco, por qué los narcos de esos partidos, léase Fuerza del Pueblo, PLD, por qué los narcos de esos partidos no salen electos? Es decir, el narco del PRM contra el narco del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Los que salen electos son los del PRM, los narcos del PLD y de la Fuerza del Pueblo nadie los elige, no tienen recursos o no tienen discurso para luchar contra los narcos que postula el PRM. ¿Qué es lo que indica? Dos cosas, uno o tres. Primero, que los narcos del PRM tienen mejor discurso para el elector. Segundo, que tienen más recursos económicos. Porque
Si tienen más recursos económicos, le ganan a los otros porque ni tienen discurso ni tienen recursos económicos. O tercero, los otros no tienen narcos postulándose. Y quienes se postulan son los del PRM. Son los únicos que salen electos. ¿Por qué? Porque son los únicos que participan. Repito, porque si los otros, la Fuerza del Pueblo y el PLD tuvieran narcos participando, pero por lo menos deben haber de ellos. Pero no hay de ellos. ¿Por qué? Ah, porque no hay narco ahí. Esa es la única lógica. Entonces, cuando el PRM sale a defenderse generalizando el problema o relativizando el problema, fracasa en esa lógica. Pienso yo que eso es de simple observación. ¿Cómo es posible que usted sea un narco que esté alojado en el PLD o en la Fuerza del Pueblo, que son partidos que han probado que tienen su fuerza electoral? No son partidos miniaturas que usted dice, bueno, yo soy un narco, pero he participado con un partido muy pequeño y aunque he invertido una gran suma de dinero, pero no puedo salir ahí porque voy forzado. Bien, pero esos partidos tienen muchísimos diputados y senadores y síndicos y regidores. ¿Cómo es posible entonces que no salgan electos? Los narcos de ellos no salen electos, pero los del PRM salen electos. Qué dichosos son, o de excelente discurso, repito, o sumas de dinero inconmensurables que superan a los narcos de los otros partidos, o los otros partidos tienen unos narcos que tienen discurso cero políticamente hablando, y los mejores discursos los tienen los narcos del PRM. Yo creo que el PRM tiene que revisar eso. Por eso yo creo que fuimos de los primeros que nos sumamos al desagravio, que el PRM lo que tiene que hacer es un acto de desagravio, ya en este caso, al pueblo dominicano. Porque nosotros lo pedimos para Santiago, tal vez si lo hubieran hecho en Santiago se obvian tener que hacerlo a nivel nacional, pero ahora lo van a tener que hacer a nivel nacional. Imagínense, ahí hay un serbio que lo anda buscando la DEA. Y decía yo el día pasado, solo falta que el hombre aparezca en la finca o en una vivienda o en un resort, en una propiedad de un dirigente del PRM, porque sería el acabose. Definitivamente sería el acabose. Así que ese serbio que busca el FBI, la DEA y esa agencia norteamericana, lo están buscando en Santo Domingo. Ojalá no esté protegido, porque sería una desgracia mayor. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, hoy vimos en los diarios nacionales que el
consorcio, no es consorcio, o el fideicomiso, no sé, RD Vial y Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas anuncian ya la licitación de la carretera del Ámbar. Iría a Santiago, la circunvalación de Santiago, que pasa por la parte norte. Entonces conectar ahí hasta Puerto Plata, esa carretera que se le ha llamado la carretera del Ámbar. El gobierno parece que ya se va a decidir, 5 años después de anunciarla, a construir esa carretera, y yo recuerdo que hace ciertos días, no recuerdo, varias semanas, que el presidente incluso creo que en una semanal habló de que habían 8.000 millones de pesos en el RD Vial que habían disponible para esa carretera. No sé cómo se va a hacer esa carretera, porque el que la haga, si la van a hacer para el gobierno dominicano, pues bien, la construirá una compañía, invitan para el diseño y la operación y la ejecución de esa obra. Se haría para el gobierno dominicano, por tanto se obvia uno de los problemas gravísimos para que lo asuma el sector privado, que es el peaje sombra. Siempre hemos dicho eso. Porque el gobierno desacreditó el peaje sombra. Desde que llegó al poder, acabaron con la carretera que va a Samaná y bueno, hay que quitar ese peaje sombra. Porque eso es un abuso contra este pueblo. Ah, muy bien. Ahora no se puede construir una carretera bajo ese amparo de público-privado porque hay que ponerle un peaje sombra. Porque nadie va a trabajar para el inglés, como se dice. Y no se le puede garantizar que van a pasar la cantidad de vehículos necesarios para que se cubran los gastos de capital y los gastos de intereses y cosas de eso por el dinero, el costo del dinero. Entonces el contratista no va a aparecer. Parece que esta vez la va a asumir el gobierno dominicano 5 años después, perdiendo el tiempo. Pero ojalá se pueda hacer la carretera. Muy bien. Los gobiernos tienen que tomar decisiones firmes. Por eso, el caso de los gobiernos de Leonel Fernández, del PLD, pero en este caso de Leonel Fernández, pero también de Danilo Medina, por eso voy a hablar del PLD, fueron firmes con tomar decisiones sin andar con esas vacilaciones ni basculando. Mire, hay que hacer la carretera del Ámbar, se hubiera hecho. Vamos a hacer la del Coral, se hizo el Coral. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, el préstamo lo va a asumir el gobierno dominicano, construyan. Y nosotros vamos a poner los peajes y vamos a cobrar el peaje. Se hizo la carretera, ahí está. Una carretera que desarrolla. Vamos a hacer la carretera de Samaná con un peaje sombra. Se hizo. Después que se fue el PLD, vino el PRM, destruyó aquello. Siguen los peajes carísimos. No nos hemos beneficiado en nada los que transitan por esa carretera. Se quitó y se desacreditó el peaje sombra y esa decisión retrasó 5 años la carretera del Ámbar. Así son las cosas. Entonces los gobiernos tienen que ser firmes. El impacto de sus decisiones tienen que ser claras y que se vean. Por ejemplo, esos gobiernos de Leonel Fernández, hoy yo leí una entrevista que le hizo el periódico El Caribe a un señor que se llama Juan Ignacio Rubiolo. Juan Ignacio Rubiolo es el gerente o vicepresidente de AES, aquí. Y como jefe de las operaciones de infraestructura y esa cosa. Y ese hombre en esa entrevista dijo algo muy importante. Y es la continuidad en esas decisiones, por ejemplo, con las regulaciones, las normas establecidas en el sector eléctrico para que haya el desarrollo que ha habido y que el país hoy es confiable para esa inversión. ¿Por qué? Porque hay una continuidad, hay un horizonte que se tomó en ese gobierno de Leonel Fernández. Miren, vamos a capitalizar la energía. Si hoy hay inversiones aquí, entonces... Oí el día pasado al señor Lobatón, el director de aduana, decir que porque ese adanismo no lo deja. Que nadie, ningún gobierno había hecho tantas
inversiones en el área energética que había construido tanta energía como este gobierno. Pero no hablan de esas decisiones que se toman de gobierno. Miren, vamos a hacer una regulación de toda la energía eléctrica, cómo va a operar y bajo qué condiciones, para que el inversionista no tenga incertidumbre, que venga, invierta y esté seguro de que la inversión no va a afectarle. No va a ser afectada por un cambio brusco, viene un gobierno, nada, y ha seguido para adelante. Aquí se cambió la matriz. Danilo Medina, bueno, dijo, bueno, el gobierno va a ser Catalina, pero eso lo iba a hacer el sector privado. Hoy el sector privado invierte. Así vi el caso, por ejemplo, de Itabo. Itabo eran 2 plantas a carbón que estaban arruinadas en el área estatal. Todo el mundo lo sabe. Pero esa decisión del gobierno de Leonel Fernández en el 97, capitalizar CDE, entonces AES tomó esa Itabo y le invirtió $80 millones para poner esas plantas de carbón en punto bien, ahí están las plantas. Ahora van con gusto a inaugurar unas baterías que pusieron ahí, qué sé yo. Y esos gerentes dicen que se sienten complacidos porque fueron decisiones válidas. Decisiones cuyas regulaciones se han mantenido en el tiempo, no varían, son seguridad para el inversionista y por eso el sector eléctrico hoy tiene un desarrollo y tiene incluso la garantía, por ejemplo, del gas licuado, que él mismo lo señaló, esos tanques, que eso toma $500,000 de metros cúbicos, qué sé yo, 2 tanques que hay ahí, una compañía que no sé cómo se llama, no sé si es de los Vicini, y otra que es la de AES, ahí en Caucedo, Boca Chica, tienen esos tanques enormes allí de gas. Esas infraestructuras son posibles y dicen que República Dominicana es un líder en América, aquí en el área, como país que tiene una infraestructura energética bien, de verdad, bien valorada. Pero las decisiones tienen que tomarse así. Hay que ser, las decisiones tienen que ser firmes y conscientes de que es para, como decía su eslogan, un eslogan ¿cómo diríamos?, de valor. Es para adelante que vamos, pues bien, sigamos para adelante, pero no para atrás. Entonces el señor Juan Ignacio Rubiolo hablaba sobre eso. Por eso los gobiernos de Leonel Fernández hoy pueden exhibir transporte de pasajeros. Leonel Fernández dijo el metro, se hizo el metro, se hizo el aeropuerto del Catey, se hizo el aeropuerto Joaquín Balaguer en la Isabela, los elevados, los túneles, etcétera, etcétera. Vamos a manejar el transporte de pasajeros. Señores, los gobiernos tienen que tomar decisiones y los presidentes. Por eso Leonel Fernández siempre van a tener que admitir que su experiencia es su solvencia, por esas decisiones que se tomaron y que creaban las condiciones necesarias para salir adelante. El SEA, si no salió adelante, fueron malas decisiones que se tomaron cuando los mexicanos que dejaron los ingenios y el gobierno del PPH, ¿qué hizo? Se le dio los ingenios a un compadre del imperante de turno y el consultor jurídico mirando para otro lado, el de ese gobierno, y hoy hace alabanzas de sus capacidades y de su experiencia. Sin embargo, esos ingenios no se pudieron recuperar más y le dejaron una deuda de 400 millones de pesos al Consejo Estatal del Azúcar, así de simple. Vamos a seguir con todos estos temas porque hay que decir estas verdades, duélale a quien le duela. Y así como siempre lo hemos dicho. Les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, su blog La Pregunta, consejos de un anciano a un joven político. Ojalá oigan todos los jóvenes políticos que escuchen al doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.